Ok, entonces Marcos 15. El último verso decía, del capítulo anterior claramente, dice, y el gallo cantó la segunda vez, entonces Kev se acordó de las palabras que Yahushua le había dicho antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales Kohanim con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Yahushua atado y lo entregaron a Pilato. Vean qué particular, por ejemplo, ellos se habían reunido antes de atrapar a Yahushua para ver cómo lo iban a atrapar, para ver cómo lo iban a agarrar, para contratar falsos testigos, etcétera. Al final los testigos no sirven porque todos dicen algo diferente, entonces Caifás trata de ponerle una trampa y Caifás lo termina condenando sin testigos, lo cual es incorrecto. Ahí ya empieza el sumo sacerdote a cometer errores, que es como los que cometió Lucifer al decidir matar a Yahushua y por ende perder la autoridad que tenía para acusar con la Torá, puesto que Yahushua cumplió la Torá, por ende debía vivir, pero Satanás lo mató y así perdió lo que él tenía en su poder. Por otro lado, aquí vemos que ya una vez que dicen, ya ahora sí lo atrapamos en blasfemia, hay que matarlo, se vuelven a reunir para ver cómo se lo presentan a Pilato, porque ellos no tenían el poder de matar, que les había sido quitado como cuando Yahushua tenía alrededor de 10 años. Y lo digo, o sea, según la historia, el gobernador romano que estaría en ese tiempo les habría quitado a los Yahudim la autoridad de matar según su ley. Y eso es parte del cumplimiento de la profecía de Génesis 49, cuando habla de la venida del primero a través de Yahudá, que dice que el cetro de autoridad estaría en Yahudá hasta que llegase Shiloh. O sea, dando a entender, y así se explica también en el judaísmo, que la autoridad de Israel para establecer su Torá, su ley, y matar al que pensara que merecía morir según la ley, se les quitó cuando llegó el Mesías. Y específicamente nace Mashiach y unos pocos años después les quitan la autoridad. Por eso ahorita que ya Mashiach está adulto y está por morir, ellos se reúnen para ver cómo hacen para poder matarlo. Dicen, queremos matarlo, lo agarramos en blasfemia. Pero vean que se reúne muy de mañana los principales Kohanim, los ancianos, los escribas y todo el concilio. Todo el mundo importante de Israel se reunió para ver cómo manipulaban a Pilato para que decidiera matar a Yahushua. Vean el compromiso que tenían para matar a Mashiach, que todos se reunieron cuando deberían estar celebrando Pesach con sus familias. Están viendo a ver cómo matan a Mashiach. Eso es lo que le llaman el día de preparación. Estaban preparando cómo matar al Cordero. En Génesis 49 dice, no será quitado el cetro de Yahudá, eso se refiere a la autoridad completa, como incluso para matar a los que juzgaran como pecadores, ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que llegue Shiloh, hasta que llegue aquel a quien le pertenece. A él se congregarán los pueblos. Llegó Mashiach, se le quitó la autoridad a Yahudá y por eso aquí están viendo a ver cómo hacen para manipular a Pilato para que él decida matarlo. Y con todo el concilio llevaron a Yahushua, volviendo a Marcos, ¿verdad?, atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los Yahudim? ¿Eres tú el rey de los Yahudim? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Similar, bueno, obviamente eso se repite en otras partes, pero similar a lo que le dice también a otras personas. Ese tú lo dices puede quedar, es como, obviamente le está diciendo, así es, en efecto, usted lo dijo. Pero también es como diciéndole, usted lo está diciendo, no yo. Usted está poniendo palabras en mi boca o en los oídos de esa gente. Yo no he dicho nada, porque de hecho Yahushua vino como sumo sacerdote. Cuando lo querían hacer rey, él huía, porque pensaban que él era el último y no el primero. No entendían eso, y Yahushua no lo dejaba claro porque tenía que ser así, por si algo. O sea, de hecho, se puede decir que lo dejaba claro, pero no lo entendían. Lo entendimos después con la Ruach HaKodesh. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los Yahudim? Pilato, ¿verdad?, claramente, como su nombre suena, dice bien, bueno, no pone aquí el origen en sí, la raíz, pero pone, es latín, ¿verdad?, por si algo. Significa
armado con una lanza. Y qué particular que al colgar a Mashiach al final le atraviesan el costado con una lanza. ¿Eres tú el rey de los Yahudim? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales Kohanim lo acusaban mucho. Aquí pone la respuesta enigmática que puede entenderse por así es, como dices, o por tú eres quien lo dice, ¿verdad? Lo que mencioné, la respuesta que da depende del escucha como se interprete. Yahushua dice, tú lo dices. Uno por allá dijo, no es él que lo anda diciendo, es Pilato y los sacerdotes. Pero otros por otro lado, tú lo dices. Ay, digo que sí. ¿Verdad? Todo es perspectiva. Es Yahweh el que proclama al rey, es Yahweh el que decide, es Yahweh el que establece. Y es solo Yahweh el que puede revelar quién es Yahushua. Solo el Padre revela al Hijo y solo el Hijo revela al Padre. Entonces también al decir tú lo dices, es como haciéndole entender a Pilato, piense lo que está diciendo. Usted lo está diciendo de su boca. ¿Acaso usted no sabe el poder de las palabras? Como con el sacerdote. Se podría haber dicho, usted es el sacerdote de Israel. Usted es el que habla de parte de Yahweh y usted está dejando de salir de su boca que una persona es el Mesías, quien usted no piensa que es el Mesías. Y eso puede traer problemas. Bendito Yahweh que en este caso sí es el Mesías, Yahushua. Y mi punto es, Caifás estaba tratando de atraparlo con palabras verdaderas. Igual, similar aquí con Pilato, porque en el caso de Pilato, recuerden que la esposa de Pilato llegó a decirle a Pilato, no tenga nada que ver con él, porque acabo de tener unos sueños en los que el Todopoderoso me dijo que este hombre es justo. Entonces Pilato empezó a hacer cabeza y dijo, yo creo que sí, porque de por sí los Yahudim son así, asá. Entonces yo creo que él es el rey. Me acaba de decir esto mi esposa. Trató de liberarlo, el pueblo pidió para matarlo. Dijo, no puedo hacer nada más, porque lo puse en esa situación también, porque él dijo, en Pesach se acostumbra a liberar a alguien. Entonces puso a Yahushua de Barrabás. La idea de él era, aquí lo salvé, voy a liberarlo. Y la gente dijo, denos a Barrabás. Entonces Pilato lo colgó, pero primero escribió Yahushua el Nazareno, rey de los Yahudim. Yahushua Hanotzri Bemelech Hayahudim. La primera letra de cada una de esas 4 palabras, en hebreo son 4 palabras. La primera letra es la Yud Hei Vav Hei, la primera letra de 4 palabras, formando Yahweh. Pilato escribió que ahí estaba Yahweh. Y por eso, bueno, no por eso, quizás no lo entendieron, pero por el hecho de que decía el rey de los Yahudim, los fariseos llegaron y le dijeron, pero ¿por qué pone eso? Hubiese puesto que él dice que es el rey. Y Pilato dice, lo que puse, eso puse. Como dando a entender, si lo puse así es por algo, porque él es, lo creo. Sí, al decirle él, ¿verdad? Yahushua, decirle tú lo dices, es como Yahushua lavándose las manos y diciendo, es usted que lo está diciendo, no yo. Y después cuando Pilato tiene que colgarlo, se lava las manos como diciendo, es el pueblo el que quiere matarlo, no yo. Sí, Inri, pero eso es verdad, el latín, porque fue escrito en griego, latín y hebreo. Bueno, en hebreo, griego y latín. Y en latín, ¿verdad? Rex es rey. Nazareno empieza con N. Y Yahushua y Yahudá empiezan con I. Entonces por eso Inri. Pero también es particular. Porque ¿cómo sería? O sea, ¿cómo se escribiría entonces Inri en hebreo? Yud Hei Vav Hei. Porque lo que ellos buscaron hacer fue agarrar la primera letra de 4 palabras en latín. Yahushua, Nazareno, Rex, Yahudí. Dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los Yahudim? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales Kohanim lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? ¿Verdad? Por ende lo anterior lo entendió como, yo no lo digo, usted lo está diciendo. Porque le dice después, ¿nada respondes? Esa respuesta que le dio Yahushua, Pilato la tomó como inválida, no es suficiente, necesito que usted lo confiese. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Entonces Pilato, al igual que Caifás, esperaba que Yahushua se defendiera. ¿Cómo van a decir eso? Yo no dije eso. Pero Yahushua está callado porque sabe que tiene que ir a morir, como fue profetizado en Isaías 53, que sería llevado al matadero y estaría callado, no abriría su boca. Entonces dice, pero Yahushua ni aún con eso respondió.
De modo que Pilato quedó muy extrañado. Imagínense qué extraño, de verdad, encontrarse con alguien que todo el mundo lo está acusando, que quieren matarlo, ejecutarlo, y la persona ni trata de defenderse. No es culpable y no trata de defenderse. Sorprendente. Y no tiene un abogado a la par diciendo por él, hablando por él. Él simplemente: tomen la decisión que van a tomar, ya sé cuál es. Pero Yahushua ni aún con eso respondió, de modo que Pilato quedó muy extrañado. En el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidieran. Esto es particular porque sabemos cuál es la fiesta, pero no menciona el nombre. ¿Por qué? Porque esta costumbre, o sea, esto es una costumbre que hacía el Imperio Romano por hacerle un favor a Yahudá. Le soltaba un preso. Pero esta costumbre es reflejo profético del ritual de Yom Kippur. Entonces, si hubiera puesto aquí la fiesta de Matzot, fiesta de Pesach, hubiera enredado un poco el mensaje que Yahweh nos quiere dar. Yom Kippur es una fiesta, y en la fiesta de Yom Kippur se traen 2 machos cabríos, idénticos si es posible, lo más idénticos que se pueda. En sí, perfectos, sin mancha. Se tiran suertes y uno es sacrificado para Yahweh, el otro se ponen todos los pecados encima de él y se los lleva al desierto para Azazel, a quien según el libro de Enoch se le culpa de todo el pecado de la humanidad. Entonces, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidieran. Y había uno que se llamaba Barrabás, Barrabá. Bar en arameo es hijo. Abba es padre, como cuando dijo Abba padre, recuerdan, lo vimos en el capítulo anterior, de hecho. Barabá es el hijo del Padre. Como sabemos, Yahushua es el hijo del Padre celestial. De hecho, algo muy interesante con respecto a este hombre es que en otro capítulo aparece como Barabá Yeshua o Yeshua. Ahí, de hecho, en la que me estaba diciendo ahora, en la Torah Hashem, ahí aparece así, si no me equivoco. Vamos a ver aquí, buscarlo rápidamente. En algunos manuscritos llamado Yeshua Barabá. Por eso en algunas traducciones de Mateo, por ejemplo, aparece Yeshua Barabá. Entonces, qué sorprendente, porque están poniendo, y ve, también qué particular, que muchos entre los judíos mesiánicos adoren a Yahushua con el nombre Yeshua. Y recuerden que Azazel representa al falso Mesías. Por eso presentaban 2 machos cabríos, uno que representa al verdadero y otro al falso, Yahushua y Azazel. En este caso, vean que es Barabá. Yahushua es Ben Ab, el hijo del Padre en hebreo. Barabá es el hijo del Padre en arameo, o sea, una confusión del idioma. Recuerden que el arameo fue el primer idioma en desprenderse del hebreo, entre las 70 lenguas que se dieron en Babel. Entonces, el primer cambio del idioma perfecto, del idioma celestial, fue el arameo. Entonces, qué particular que Yahushua es su nombre en hebreo y el de Barabá está enfocado en el arameo. Bar-Abá, hijo del Padre. Yeshua, Yeshua, hijo del Padre. O sea, este hombre se llamaba Salvación, hijo del Padre, o Él salvará, el hijo del Padre. Y a la par le ponen Yahweh salvará, el hijo del Padre. Y el pueblo tiene a Yahushua ben Abba y al lado Yeshua bar Abba, casi idénticos en nombre, como los 2 machos cabríos que debían ser casi idénticos. Obviamente no iban a poder ser exactos porque son 2 animales diferentes, como dije ahora, pero se buscaba los más parecidos. Entonces es sorprendente, es que de verdad es sorprendente que en ese momento hubiera un hombre llamado así en la cárcel y que fuera tan famoso como para que Pilato dijese: de ahí voy a poner a la par de él. Y digo famoso en el sentido de que, bueno, la escritura habla de que él, había mucha gente que lo conocía como, por rebelarse contra el establecimiento y toda esa cosa. Entonces por eso lo querían soltar, pero era un asesino. Buen punto, exacto, sí, como el guerrero físico y el guerrero espiritual. Y ellos preferían la guerra física. Preferimos un hombre que vaya a pelear, no uno que vaya a sanar. No que el que vaya a darle al César lo que es del César.
Necesitamos uno que le vaya a quitar al César lo que es del César. Es lo que ellos querían. Que nos parece que es nuestro, ¿verdad? Entonces, muy buen punto. Que es similar a Azazel. Azazel, ¿qué fue lo que hizo? Enseñarle a los hombres a hacer armas de guerra. Entonces, Barabá como Azazel, él es hijo de un padre, sí, Samael. Y Yahushua, hijo de un padre, Yahweh, el padre. Entonces, como si fueran idénticos, los presenta. Pero el mundo se deja llevar por lo carnal, por lo físico, por la guerra. Ajá, exacto, muy buen punto, ¿verdad? Cuando le dicen Juan 8, ustedes son hijos de su padre, a Satán. Ese padre es el mismo de Barabá. Y por eso cuando ven a Barabá dicen, él es hermanillo, salvémoslo. Porque lo vieron como un hermano, porque ambos eran hijos del mismo Satán. El pueblo que estaba rechazando a Yahushua y Barabá a quien estaban aceptando o liberando. Que es curioso porque liberaron a Barabá, quien estaba preso por criminal. Igual que por los deseos de la humanidad, el pecado del hombre, en la quinta trompeta se va a liberar a Azazel del abismo. Y se va a manifestar como el falso Mesías. Y de hecho lo van a liberar ellos. Yahweh manda un ángel con la llave, pero es porque la humanidad quiere liberarlo. Por eso están haciendo CERN, el colisionador de partículas. Quieren liberar a Apolión. Entonces es el pueblo el que libera a Barrabás. Pilato lo permite, como Yahweh lo va a permitir. Pero es el pueblo el que dice, libérenlo. Es la humanidad la que va a sacar a Apolión, a Azazel, y aceptarlo como Mesías. Por el libre albedrío, en la voluntad permisiva. Entonces, en el día de la fiesta, le soltaba un preso cualquiera que pidieran. Y había uno que se llamaba Barabá, Yeshua Barabá, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Vean, ahí está, vean, y es que qué sorprendente. Preso con sus compañeros de motín, como Azazel con los otros ángeles caídos, que bajaron en el tiempo de Noah, en el tiempo de Enoch, y estamos por leer eso. En Enoch vemos de Shemhasa, pero repito, es a Azazel al que se le culpa de todo el pecado, y es Azazel el que se menciona en el ritual de Yom Kippur. Entonces, es por eso que me inclino por Azazel como el que llegó a ser más malo y por ende más importante entre los malos. O sea, quizá más importante que Shemhasa, quizá, y si no parecida, pero en el aspecto de como he mencionado, así como Samael, padre de Lucifer, en lo que respecta a las religiones del mundo, Shemhasa vendría siendo visto como padre de Azazel. Y como he dicho, cuando Samael tuvo varios hijos, y eso lo veremos eventualmente pronto, uno de ellos era como la copia de él mismo, y ese es posible que haya sido Shemhasa. Curiosamente estaba revisando en el diagrama de eso, y curiosamente ese hijo de Samael que se parece a él es el que se le dio el planeta Saturno, y ese es Cronos. Entonces eso confirma lo que les he venido diciendo cuando me estaba leyendo el libro de Saturno, porque en el libro de Saturno conectan a todos los Elohim con Saturno, y como yo lo he mencionado, se conecta con Samael, el primer Elohim hecho con el tiempo, pero después él tuvo un hijo que es su copia, y ese parece ser Shemhasa. Entonces, sigo por acá. Y había uno que se llamaba Barabá, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Viniendo la multitud, comenzó a pedir que hicieran como siempre les había hecho. Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los Yahudim? Vean qué sorprendente. Ahora también vean qué particular, porque estamos viendo un reflejo de la fiesta de Yom Kippur. Y Pilato está diciendo, le suelto al rey. Recuerden que es en Yom Kippur cuando muere el rey. Está tratando de poner la idea ahí, como le suelto a este, ¿verdad? Sí. Porque quizá también, vean lo que dice, que viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. O sea, que le soltara a un preso. Entonces es posible que ahí los del lado de Barrabás aprovecharon y dijeron, uy, pidamos un preso para que nos suelten a Barrabás. También es posible que algunos de los que querían que soltaran a Yahushua fueran a Pilato y le dijeran, Pilato, usted siempre nos suelta a alguien, suelte a alguien hoy. Y él de ahí dijo, le suelto al rey de los Yahudim. Y vean que dice, le suelto al rey, no dicen, le suelto al que dice ser el rey. ¿Queréis que os suelte al rey de los Yahudim?
porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales Kohanim. Vean qué inteligente era Pilato, que logró captar eso. Es pura envidia de esta gente, que por eso lo están entregando. Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales Kohanim. Entonces Pilato esperaba que el pueblo sí lo amara, sí lo soltara. Entonces vean el control que tenía los Kohanim, los sacerdotes, sobre el pueblo. Que hace unos días en la entrega triunfal un montón de gente estaba diciendo rey de los Yahudim, y ahora cuando Pilato está por hacer esto, el pueblo se inclina por Barrabás. Puro las noticias de hoy en día y todo eso que inclinan el pensamiento de la gente. Hay un que es sorprendente, hace unos días, bueno, en realidad pasó hace tiempo, pero en Estados Unidos las noticias de los Estados Unidos están viniendo así, pero en picada, porque ya la gente no les cree nada. Entonces están viendo a ver qué hacen, principalmente CNN. Hay una reportera, bueno, de esas, de las más importantes, que estaba como en un panel ahí, y estaban criticando, si no me equivoco era Joe Rogan, porque hay un hombre que hace un podcast que es como el más famoso de toda la historia de la internet. Es sorprendente cuánta gente lo ve, pero es una persona, bueno, es un comediante que se metió en pelea, entonces como que le puede llegar a mucha gente, su forma de ser. Diferente a la de los que salen en los medios. Entonces la cuestión es que están como tratando de criticarlo, y dice, es que él está manipulando el pensamiento de la gente, y ese es nuestro trabajo. Así lo dijo, y ese es nuestro trabajo, dice la reportera. Viera qué sorprendente. Y ya se quedan un par así como eso no se supone que vamos a decirlo. Entonces continúo. Dice, ¿queréis que os suelte al rey de los Yahudim? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales Kohanim. Pero los principales Kohanim incitaron a la multitud para que les soltara más bien a Barrabás. ¿Verdad? Como si saliera por las noticias, resulta que Barrabás es el verdadero guerrero del pueblo. Barrabás es el que de verdad le importa al pueblo, no este otro, que es amigo de romanos. Y era pura politiquería, propaganda. Obviamente no tenían las noticias, pero similar. Dice, pero los principales Kohanim incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, les dio una segunda oportunidad. ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los Yahudim? ¿Verdad? Ahora les pone a ellos, o sea, ustedes mismos lo han llamado rey. ¿Qué quieren que haga con él? Si quieren que le suelte a Barrabás, ¿qué quieren que hagan con el otro? ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los Yahudim? Y ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Pilato dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícalo. Qué sorprendente también, ¿verdad? Ustedes, no sé, me imagino que sí, han visto lo que son las masas, cómo cambian el comportamiento de las personas cuando están en un grupo. Y entre más grande el grupo, más peligroso ese cambio, más radical puede ser. Como entre en los partidos de fútbol, ¿verdad? Un montón de gente con un equipo, el otro montón con otro equipo, se siente eso, que de hecho los que están jugando de fijo lo sienten, espiritualmente me refiero, y a veces se desarman los pleitos, ¿verdad? Porque no, mi equipo es mejor y su equipo. Una estupidez inmensa, pero gente que sale muerta y todo por eso. Tristemente, ¿verdad? Porque el sistema se aprovecha de ese sentimiento exacto de propiedad, de defensa, de defender los suyos, etcétera, 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 y lo terminan haciendo un juego por el cual gente está dispuesta a morir, tristemente. Aquí vemos cómo la gente, la multitud, después de unos días haber estado con Yahushua, ahora fueron influenciados para decir, crucifíquenlo. Y es como que unos lo dicen y después otros, sí, crucifíquenlo. Y se empieza a mover ese espíritu en medio de todos ellos y está todos diciendo crucifíquenlo. El mismo Satán de fijo se metió, es mi punto. Porque las masas así trabajan y facilito son influenciadas. Igual cuando están el montón de gente adorando a un cantante que vendió su alma al diablo y por ende está siendo inspirado por Satán. Entonces Satán es el que está en esa persona y las personas a la persona sin entender que es a Satán en la persona. Y por eso la persona que vendió su alma a Satán siente un éxtasis cuando está en concierto y todo el mundo y dicen, es que no hay nada como eso.
no hay ninguna droga que se le parezca. Y ellos añadían Letziok, gritando aún más, Teile Oto, Teile Oto, Teile Oto, que sería cuélgalo a él, cuélgalo a él, cuélgalo a él. Y colgarlo normalmente era en un madero, como lo vemos en Deuteronomio, maldito el hombre que es, maldito por Elohim, el hombre que es colgado de un madero. Entonces, como ellos lo veían como un blasfemo, decían, cuélguelo de un madero para que vean que él es maldito por Elohim. Y por eso está escrito que él se hizo maldición para darnos bendición. Estuvo dispuesto a estar ahí como lo que la escritura dice que es un maldito. Y eso es porque el poderoso de este mundo lo maldijo, a pesar de él ser bendito por el Altísimo que le dio poder al poderoso de este mundo. Y por eso el poderoso de este mundo perdió su autoridad cuando se atrevió a maldecir al bendito. Pero por eso digo, o sea, mucho de ese endurecimiento es dejarse llevar por las masas, dejarse llevar por lo que dice el otro, dejarse llevar por lo que dice el tele, dejarse llevar por lo que dice la propaganda, lo que dijo el sacerdote, sin pensarlo, sin analizarlo y decir, ¿será cierto? ¿Será que el sacerdote le tiene envidia? ¿Será que el sacerdote está enojado porque él sanó y él no ha podido? ¿Será porque esto y lo otro? Pero no, el sacerdote dice, ay, voy. Triste. Exacto, que también, ¿verdad? Al ser, que eso es parte de lo que representa el ser cabeza, ¿verdad? Que esa es otra de las razones por las que las masas, es como, ningún cuerpo puede tener dos cabezas. O sea, se puede, pero llega a tener problemas, ¿verdad? Entonces, y digo, ¿verdad? Un mutante me refiero. Pero en el caso de, como dice la escritura, que nadie puede amar a dos soberanos, amará a uno y odiará al otro. De hecho, bendito Yahweh, el hermano Celio me envió como un estudio que hizo un hombre de una página, que el hombre de esa página hizo una traducción de la escritura muy interesante que se llama, si no me equivoco es él, la traducción mecánica. Entonces él como que traduce como que, es muy extraño porque es como que demasiado literal, pero para tratar de explicar todo lo que significa lo que está poniendo ahí el hebreo. Entonces me gusta, solo que para algunos creo que puede ser un poco confuso leerla. En todo caso, como que alguien le escribió y le preguntó acerca de esos versos, y como que le mandaron 2 correos el mismo día, entonces él dijo, tengo que verlo, y les puso a estudiarlo, y llegó, bendito Yahweh, a la misma conclusión a la que he llegado yo por acá con ustedes. Él decía que muy posiblemente, pero al puro final lo puso, muy posiblemente cuando dice que no se puede adorar a Yahweh y a Mamón, que Mamón es un término que se utiliza en el judaísmo como dinero, como plata, pero no es un término que se encuentra en el antiguo pacto. Entonces se cree que Mamón viene siendo como una traducción o una versión de la palabra Gad, que sería la original hebrea del antiguo pacto. Entonces él decía que muy posiblemente Mamón es la versión que pusieron en el nuevo pacto de Gad en el hebreo original. Entonces confirma lo que les había dicho de que está escrito, nadie puede amar a Yahweh y a Gad, porque va a amar a uno y odiar al otro. Qué curioso que hoy en día en inglés lo llamen God, eso indica que aman a otro. Entonces, es como aquí, en estos versos vemos que la gente decidió seguir a Caifás como cabeza, como sumo sacerdote, no a Yahushua. Entonces, ¿qué dijo Caifás? Que liberen a Barrabás. ¿Y qué dijo el cuerpo? Déjenos a Barrabás. ¿Qué dice Caifás, la cabeza? Que cuelguen al otro. Dice Pilato, ¿qué quieren que hagamos con el otro? Cuélguenlo. Porque el cuerpo va a seguir a la cabeza. El problema es cuál cabeza escogieron seguir. ¿Sí me explico? El problema es que decidieron seguir a la cabeza que era hija de Satán, la cabeza que estaba conectada con el enemigo, en vez de Yahushua. Pero eso era también parte del plan, como decía el hermano. Así como endureció el corazón del faraón para dar a conocer su nombre al mundo entero, aquí endureció el corazón de los sacerdotes y después del pueblo para poder dar vida eterna y salvación al que lo quisiese del mundo entero. ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los Yahudim? Y ellos volvieron a gritar, Teile Oto, colgadlo a él. También particular, Oto, bueno, es a él, termina con Vav, pero Ot, de hecho Oto, si agarramos la Vav y la ponemos en el medio de la Aleph y Tav, tenemos Ot, y Ot es señal, que sería como decir, póngalo como una señal. Y en ese caso, como el Nes, recuerdan, la asta donde fue colgada la serpiente de bronce en el desierto, representando que el Hijo del Hombre sería colgado, levantado, para limpiarnos de nuestros pecados y matar a la serpiente que estaría en la carne por el
veneno del pecado. Además, ot también es como se le dice en hebreo a las letras. Otiyot son letras. Ot sería letra. Entonces sería como cuélguelo en la letra. Por la letra, por no entender el espíritu, lo colgaron. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y lo colgaron de una letra, porque la letra Tav es una cruz. Colgadlo en la letra, colgadlo por la letra. Colgad la letra, se podría decir. Y por eso la ley, los rudimentos de los mandamientos de hombres según la carne, por la letra fueron colgados. Y dejaron de tener validez o importancia porque se llegó a entender ahora el espíritu de la letra. ¿Sí me explico? Espero, porque sí está importante. El que diga Teileo todo, cuélguenlo en una letra, cuélguenlo por la letra, o cuelguen la letra. Dice después, Pilato dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, Teileo todo, cuélguenlo a él. Entonces qué sorprendente también y qué molesto, me imagino, para Pilato como líder. Pero qué mal hizo, cuélguenlo. No me están respondiendo, gente. Esa no es una razón. ¿Cómo? ¿Lo va a colgar porque a usted les da la gana? Es así como funciona la justicia para ustedes. El pueblo que se supone que tiene la ley de justicia en su poder, en sus manos. Sorprendente, todo volcado. Cero justicia hicieron con el hijo de la justicia. Pero ellos gritaban aún más, al madero con él, colgadlo a él. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. Que ahí estaría el problema, ahí fue donde Pilato habría fallado, ¿verdad? Querer satisfacer al pueblo, qué duro, ¿verdad? Porque también me imagino, el montón de gente dice, no, después se me arma un despelote aquí y César no va a estar contento, voy a tener que entregarlo, porque eso es lo que el pueblo está pidiendo. Pero sí, sorprendente que también como líder él pudo haber dicho, ¿saben qué? Váyanse para la casa. Les voy a soltar a Yahushua, dije. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Yahushua después de azotarlo para que fuera sacrificado. Dice aquí, antes de ser crucificado, el sentenciado era azotado con un látigo de cuerdas o correas terminadas a veces en puntas de hueso o de metal. Entonces, ¿verdad? Eso arrancaba la carne cuando golpeaban a la persona. Y por eso la escritura dice que Yahushua, cuando lo colgaron, ni siquiera se veía como un ser humano de lo golpeado que estaba. En Isaías 52, al puro final. Como se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano. Entonces dice por acá, volviendo a Marcos, entregó a Yahushua después de azotarlo para que fuera sacrificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura. Recuerdan, qué particular que dice los soldados, que eran los romanos, ¿verdad? Lo llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y reunieron a toda la compañía, el resto de soldados. Reunieron a toda la compañía, lo vistieron de púrpura. Recuerden que la escritura dice que a él lo rodearon toros de Bashán en Salmos, como haciendo alusión a las naciones, los gentiles, en este caso los romanos, que curiosamente están bajo Samael. Roma es un reino que está bajo Samael, y Samael, entre varias de las figuras que se le han dado para adorarlo, ha sido un toro, o se podría decir en este caso Shemhasa, con lo que estaba leyendo de Shemhasa haciendo la copia de Samael, adorado como un toro. Toros de Bashán, en Bashán lo adoraban. Dice, lo vistieron de púrpura. Púrpura representa realeza. Curiosamente, recuerden que el primero es el agua de vida, representado por el azul. El último es el fuego consumidor, representado por el rojo. Por eso viene vestido de rojo. Y el agua se ve azul, pero es transparente, como Yahushua, que nos purifica, y etcétera, etcétera. Es la luz también, que agarra un color, pero es transparente, se podría decir. Y la mezcla de azul y rojo hace el púrpura. Por eso el primero y el último va a traer el reino, la unión de primero y último, cuando se aparece como rey de reyes y soberano de soberanos. Entonces dice,
Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo. Salve, rey de los Yahudim. Aquí ponen con respecto a la corona de espinas, imitación burlona de guirnaldas que usaban los emperadores, ¿verdad? Los emperadores usaban guirnaldas sobre sus cabezas, entonces le hicieron una guirnalda pero de espinas para burlarse de él. Y eso es particular porque para los judíos eso también tenía relevancia, porque recuerdan que hay un falso Elohim que se llama el ojo que todo lo ve, Lucifer. En ese tiempo lo llamaban Ain Kol, el ojo de todo, el ojo que todo ve, Ain Kol. Pero los Yahudim lo irrespetaban o buscaban burlarse de ese falso Elohim, llamándolo Ain Kotz, el ojo espinado o el ojo de espinas. Entonces, al ponerle espinas a Yahushua y colgarlo del madero, para ellos era que él venía de Ain Kotz, como cuando decían que él hacía lo que hacía por Belcebú, porque tenía el espíritu del enemigo. Entonces, cuando lo están colgando, están diciendo, porque él es el rey que envió a Ain Kotz, volcando todo al revés. Y eso es interesante porque Yahushua, como dije, es Mashiach, 358, el valor numérico. Nahash, serpiente, 358. Yahushua vino en semejanza de carne de pecado. Y le pusieron una corona como si fuera el rey enviado por Ain Kotz o Ain Kol. Y al colgarlo, sin darse cuenta, lo que estaban haciendo era matando a ese Elohim al que ellos adoraban como el poderoso que todo lo ve. Como cuando se colgó una serpiente para deshacer el poder de las serpientes que mordían a la gente. Por eso Yahushua vino vestido de carne, de humano, para pagar por el pecado que está en la carne del ser humano. Por eso un animal no podía pagar por el pecado de un hombre. Tal vez una oveja pague por otra oveja, pero ¿cómo puede una oveja pagar por un ser humano? No se puede. Entonces tuvo que venir Yahweh como ser humano y cumplir lo que había sido representado por las ovejas, los corderos, los carneros, etc. Qué curioso, ¿verdad? De los romanos, las guirnaldas que ponen en las puertas en diciembre, que también hacían los gentiles. ¿Se acuerdan cuando Paulus fue con Barnabé a predicar y traían guirnaldas y toros en diciembre? Sí, dice Keter Kotzim. Qué bueno. Ya voy a decir por qué. Keter Kotzim. Corona Keter. Yahweh dijo que la gran ramera se viste de escarlata y púrpura. Por un lado porque es una copiona, y por otro lado porque dice ser reina, la reina del cielo. Entonces, como dije, es como copiando, y puesto que dicen ser los representantes de Mashiach y toda esa cuestión, los que traen el reino del cielo. Keter es así, en pictográfico se vería así, y es curiosamente la palma de la mano que fue clavada a la cruz para convertirse en la cabeza de la congregación, o la cabeza de la congregación en la cruz fue clavada a sus manos. También Keter es una corona, curiosamente le pusieron corona, bueno, y la Kaf es una corona también, porque es la primera letra de Keter. Entonces le pusieron una corona y lo colgaron en la cruz, y así se convirtió en la cabeza. 200, 420, los valores numéricos de cada letra nos dan 620. 620 el valor numérico de la palabra entera Keter. Curiosamente 620 es 613 más 7. O sea, los 613 mandamientos que están en toda la Torá, más los 7 mandamientos de Noah. 620 mandamientos en total, representados por la Keter. Y Yahushua cumplió todos los mandamientos y estaba siendo colgado del madero. Todo el cumplimiento de la Torá siendo colgada de la cruz. Y 620 son la cantidad de letras que hay en los mandamientos de Yahweh, en los 10 mandamientos. Y dijeron, cuelguen la letra. Y estaban colgando los 620 mandamientos, estaban colgando los 10 mandamientos que están en 620 letras. ¿Estamos? Recuerden que Keter es también llamado la sefirá más alta de las 10 sefirot o los 10 atributos de Yahweh que se forman en el árbol de la vida. La sefirá más alta es Keter. Entonces estaban colgando a Yahushua para convertirse en el Keter,
del cual descendería el resto de atributos de Yahweh, empezando por sabiduría, que viene a través de la Ruach HaKodesh. Entonces, del sacrificio de Yahushua, con una corona en el madero, descendió la sabiduría, el favor y el triunfo. Al venir el último y ser sacrificado por Yahushua, viene el entendimiento, la valentía o severidad de juicio y el esplendor del reino. Y a través de la unión de ambos se va a dar el conocimiento de Yahweh, se va a dar el equilibrio, el balance, la belleza de la realidad en la que existimos, el fundamento de la nueva realidad a la que vamos, el nuevo cielo y la nueva tierra, y el reino en la tierra, Malkut. Vean qué particular también como se puede decir, en la cabeza va el sello a través del cual se recibe la corona o el reino. En la cabeza somos sellados con el nombre del Padre y del Hijo, que fue sacrificado por nuestros pecados en el madero para recibir la corona. Corona o trono. Estos son los primeros 3 sefirot. Keter, corona. Jokmah, sabiduría. Binah, entendimiento. Como el cerebro separado en 2 hemisferios, derecho e izquierdo. Uno usa el derecho, que en este caso sería este, para recibir la sabiduría, y el izquierdo para analizarla. Por eso el derecho está conectado con el arte, porque es lo que viene de lo espiritual, y el izquierdo con el analizar. Entonces, Keter, Jokmah, Binah. Cada sefirá tiene 2 partes, una que recibe y otra que da. La que recibe es femenina, la que da masculina, ¿verdad? Porque el hombre da, la mujer recibe. Keter, que es la más alta, se divide en 2 partes. La de arriba, Atik Yomim, que es el anciano de días, y abajo, Arihampin, que es la cara larga, o la nariz larga, es como le llaman. Son como dos facetas de la manifestación de Yahweh, como primero y último. Como he dicho, Yahushua, al ya tener 2000 y resto de años, se convierte en el anciano de días, literal. Obviamente Yahweh es el anciano de días más alto, porque él fue el que hizo todo, pero al haber sido Yahushua el que vino a esta realidad y entró en el tiempo, se logra convertir en anciano de días una vez que es mayor que todos. Ari Hampin, la cara larga o la nariz larga, se conectaría entonces con el último, y en sí quizá con el hecho de que viene como guerrero o con ira, con cara larga. Recuerdan que Ain es la nada, o cuando no hay algo, no hay nada, nada, Ain, pero con Aleph, porque Ain con Ain es ojo, pero no confundir a nadie. Una letra que se llama Ain, es un ojo. Ain se puede escribir con la Ain o con la Aleph. Con Aleph es nada. Si volcamos ponemos la Nun de segunda y la Yud de tercera, tenemos Ani, que es el yo. Por eso pasa de cuando no había nada a cuando se manifestó como el yo, como el ser, Yahweh, como cuando dijo yo seré el que yo seré. Entonces, ¿qué te representa primero y último? Anciano de días, cara larga. Aquí vendría estando esta unión de Jokmah con Keter, es la que nos da conocimiento. El conocimiento del Padre se va a recibir una vez que el primero y el último se hayan unido, como cuando en el madero clavaron una mano aquí, clavaron otra mano acá, para matarlo y traer el conocimiento del Padre, convirtiéndose Yahushua en el fruto de ese conocimiento de Yahweh, porque es a través de nuestra fe en Él que llegamos a conocer al Padre. Entonces, qué curioso que ahí habría sido escrito Yahushua Hanotzri Bemelech HaYahudim, Yahushua el Nazareno y Rey de los Yahudim, que la letra de cada una de esas palabras es Yud Hei Vav Hei, o sea, Yahweh. El conocimiento de Yahweh, al unir la sabiduría con el conocimiento, con el entendimiento, recibimos el conocimiento. En Eclesiastés 1:18 hay un verso que quiero leer rápidamente. Pues en la mucha sabiduría hay mucho sufrimiento, y quien añade conocimiento añade dolor. Pues en la mucha sabiduría hay mucho sufrimiento. Yahushua trajo la sabiduría, Jokmah,
a través del sufrimiento en el madero cuando le pusieron la Keter de Kots. ¿Está claro? Pues en la mucha sabiduría hay mucho sufrimiento, la muerte del primero. Y quien añade conocimiento, el último que va a añadir conocimiento a lo que ya Yahushua dijo, quien añade conocimiento, añade dolor. Va a añadir dolor a la historia humana con las tribulaciones, porque va a añadir el conocimiento de lo que viene, como cuando uno le dicen, por ejemplo, a una persona le dan conocimiento que tiene una enfermedad, eso le añade dolor al que ya estaba sintiendo en el cuerpo. Ahora se lo añade mental, emocional. ¿Sí me explico? El que añade conocimiento añade dolor. El último viene a añadir, por eso es, él añadirá, es descendiente de Yosef. Él añadirá. ¿Está claro la relación? Y como el último viene a añadir, porque es descendiente de Yosef, el que añade. Y como va a añadir dolor, la gente lo va a odiar. Y obviamente va a tener que pasar por dolor cuando lo mate. Qué curioso, ¿verdad? Como con lo que se vino de las letras que forman Yahweh, a través de la muerte de Mashiach, que hizo que su sangre se derramara, traería el conocimiento, que es la sefirá que va acá, al unir entendimiento y sabiduría. El conocimiento del Padre. Cuando a Yahushua le llegaron a preguntar en Mateo 22, que cuál era el mandamiento más importante, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Ese mandamiento está representado por la mitad de arriba, anciano de días. Amarás a Yahweh, el anciano de días, con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Es el principal y del cual todo lo demás cuelga. El segundo, que estaría abajo, Yahushua dijo, es similar. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos cuelga toda la Torah y los profetas. De estos dos mandamientos cuelga toda la Torah y los profetas. Amar a Yahweh y amar al prójimo. La parte de arriba de la sefirá y la parte de abajo, primero y último. Está claro, Yahushua, se podría decir, Yahushua vino a revelarnos lo que es el verdadero amor a Yahweh. Cumplir sus mandamientos, pero ¿cuáles son sus mandamientos? Para poder amarlo correctamente. Y el último viene para que amemos al prójimo, de los cuales el principal es Yahushua. Da testimonio de Mashiach. ¿Sí me explico? También se puede decir de otra manera, el último viene a conectar a los pocos con Yahweh a través de lo que Yahushua hizo, el camino. Y el primero nos vino a mostrar el amor al prójimo en el sentido de que murió por todos. Como siempre digo, lo que uno cumple literal, el otro espiritual. Mi punto es que el primero y el último representan el amor a Yahweh y el amor al prójimo. Pero muy importante saber a quién hay que obedecer. Esa es la clave, porque si no se termina obedeciendo al pecado, a la carne, al error. Entonces, de esos dos mandamientos cuelga toda la Torah. Por si algo, en resumen, es como estas dos representan estos dos mandamientos. Aquí hay la línea que conecta a estos dos, se conecta con Levítico 19:18, donde dice que no tomarás venganza. No tomarás venganza, no odiarás a tu vecino, a tu prójimo. Yo soy Yahweh. Cosa que no hicieron con Yahushua. Yahushua lo mataron por cosas que él no hizo ni dijo, o por malinterpretar lo que él dijo. Este lado representa lo negativo, este lado representa lo positivo. Como por ejemplo los mandamientos negativos y los mandamientos positivos. Primero y último. La parte de arriba representa lo antiguo, el antiguo pacto, la parte de abajo representa el nuevo pacto. Entonces, viejo, nuevo, positivo, negativo. Los dos mandamientos en los cuales cuelga toda la Torah, y a través de la sabiduría y el entendimiento se recibe el conocimiento del Padre, y por ende del único mandamiento que cumple todos los mandamientos, que está en 1 Juan 3:23. Creer en el nombre de Yahushua Hamashiach y amar al prójimo como uno mismo. Ese es el mandamiento que resume todos los mandamientos, representado por el mandamiento que se revela una vez que se da todo lo demás, el conocimiento de Yahweh. De aquí baja una línea, de aquí hacia el favor va otra línea, de aquí Jogma hacia la valentía va otra línea. Entonces la de aquí representa la Torah, la de aquí representa los escritos, la de aquí representa los profetas. Aquí empieza Yaquín. Yaquín, Boaz. La primer sefirá de cada uno de los dos pilares, que son los dos pilares del templo. Yahushua, Hanotzri, Vemelech, Hayahudim. Yud, Hei, Vav, Hei. Yahweh. Estamos. Lo más seguro estaba escrito todo seguido, solo que no me cupo bien para hacer las letras grandes. Entonces me refiero en un solo renglón. Porque después está escrito en griego y después está escrito en latín. Y hay quienes consideran, y lo veo como una realidad,
que el pueblo hebreo pasaría por las doctrinas griegas y llegaría a convertirse en latín. Dice aquí, curioso que dijeron 2 veces cuélgalo, como primero y último. Buen punto, hermano. ¿Verdad? Como los 2 pilares, Yaquín y Boaz, que acabamos de ver, como las 2 partes de la Sefirá. Dice aquí, aparte de una traducción del Nuevo Testamento en hebreo, ¿cómo podríamos probar que la palabra para corona de espinas es con keter? Es una buena pregunta, porque está la otra palabra que normalmente se traduce como diadema, que es atarat. Por eso, mi punto es, en hebreo hay dos palabras. El hecho de que aquí no haya dicho y le pusieron una diadema de espinas, sino una corona de espinas, a mí me parece se conecta con keter, por la diferencia entre una corona y una diadema. Espinas trae, bueno, los espinos son como cuernitos, ¿verdad? De la planta. La corona, de hecho, corona viene de keren en hebreo. Keren es cuerno. Por eso antes la corona lo que representa son los cuernos del rey, que es la autoridad. Por eso un animal tiene cuernos, porque representa que es autoridad entre los suyos. Entonces los hombres se hacían cuernos, que son las coronas. Por eso keren, crown. En inglés crown viene de keren en hebreo, que significa cuerno. Y en ese caso las coronas con cuernos serían keter. Y repito, al tener espinos se ven como cuernitos. Entonces yo me inclinaría por keter por esa razón. Además de que dicen corona, vamos a ver, del griego estéfanos, imagino. Dice, sí, estéfanos. Entonces sí, me inclinaría por keter, porque la que aparece en griego como diadema sería la que me parecería que sería la otra versión hebrea de corona, atarat, como la que usaba, si no me equivoco, el sumo sacerdote le ponían una también. Sí, sinónimo, repito, ¿verdad? En el caso de que ambas son señales de autoridad, de realeza. Dice, estéfanos, sí, marca de realeza, de un rango exaltado. Y dice como las guirnaldas de premio que daban a los que triunfaban en los juegos públicos. Y de aquí dijeron que era como una guirnalda, porque era burlarse de él como los emperadores que se ponían guirnaldas. Entonces eso sería, me parece, repito, como keter. También keter empieza con kaf. Ya la borré. Pero recuerdan que era una mano, una palma de mano. Parece una carita feliz, pero es la palma de una mano. Es los dedos de los extremos y los dedos de adentro. Pero es así. Así como en las otras letras es así, como una C. Representa rodear algo. Por eso los 24, y lo hago así, Kaf Dalet, los 24 ancianos que están delante del trono. Yahushua es la puerta, la Dalet. Y la Kaf son los que lo rodean. Kaf Dalet, 24. Entonces, la Kaf rodea, como la corona que rodea. La Tav es cruz, sello. Se la pusieron para mostrar un sello, una señal de lo que él decía y bueno, lo que ellos lo acusaban. Y también al colgarlo iba a ser una señal, una ot. Y termina en cabeza, qué particular. Algo que rodea como señal la cabeza. ¿Sí me explico? La corona es que ya lo borré, pero keter o kaf, tav, reish, lo que rodea para señal de autoridad la cabeza, es keter. Dice aquí, Yahushua cumplió todos los mandamientos y el testigo como Moshe, tav, culminó la explicación de la escritura en la letra y explicando lo espiritual, primero y último, letra y espiritual. Buen punto. Así es, se podría decir, el primero vino a cumplir toda la letra. Por eso cuando Yahushua le dijo a Yahuhanán que lo inmersara, Yahuhanán dijo, pero ¿cómo? Si debería yo más bien ser inmerso por ti. Yahushua le dice, pero permite que todo se cumpla, es necesario que todo se cumpla. Yahushua vino a cumplir todo por la letra, ahora el último viene a cumplirlo y revelarlo según el espíritu que Yahushua dejó. Dice, eso que acaba de mencionar usted de la Tav o la cruz y con Tamuz, viendo un lado positivo y negativo, también se conecta con que usted dijo que Barrabás y Yahushua, hijo del Padre. Ajá, buen punto. En sí, la cruz se puede conectar con Mashiach y se puede conectar con Tamuz, por ende con Barrabás.
cómo el enemigo vuelve todo negativo en esta realidad, mientras que Yahweh lo quería todo hacer positivo. Sí, cuando sale Moshe, baja del monte, dice la escritura que salían cuernos de su cabeza, pero cuernos de luz. Entonces se puede ver como rayos de luz o literalmente cuernos, pero eso representaba que Yahweh le había puesto corona. También al haber visto a Yahweh se hizo como él, en el sentido de que recibió autoridad. Entonces esos cuernos representan la autoridad que Yahweh puso sobre Moshe, la corona que le puso a Moshe como primer rey. Y por ende conecta a Moshe con el testigo como Moshe, que es como un becerro con cuernos. Buen punto, el toro tiene cara larga. Muy buen punto. ¿Y qué es lo que hace el toro cuando se enoja? Hace sonido con la nariz. Entonces se le llama cara larga o nariz larga, arijampín, como la nariz larga del toro, con la que hace el sonido cuando se enoja, como Yahweh que viene con enojo, y con cuernos, porque viene como el rey, el cuerno de hierro de Jerusalén. Y qué curioso que la gente inmediatamente ve los cuernos como diablo. Entonces imagínense que alguien saliera con cuernos, ya hasta ahí llegó. He mencionado cómo Yahushua representa el templo y el último es el arca. El arca fue hecha de madera. El último es capaz de convertirse en el arca a través del madero de Mashiach, y después es cubierto de oro, el reino de Yahweh. Entonces, curiosamente, madero o madera en hebreo es etz, árbol. Hueso es etzem. El último es como madera, que es cubierta de la sangre del cordero, y viene como el cuerno. Y los cuernos son una mezcla de carne y hueso. Por eso representan al ser humano. Me refiero al shofar, cuando es preparado y uno pone viento a través de él, o sea, ruach, para que salga un sonido, como cuando Yahweh puso su espíritu en Adán y este habló. Entonces eso es lo que representa el shofar, un ser humano. Por eso el último viene como el shofar de Yahweh. Micael, el arcángel que va a tocar la séptima trompeta para recoger a los escogidos. Entonces se conecta con el madero, porque hebreo hueso, como el cuerno, y madero, etz, son similares. La única diferencia es una letra extra de hueso, la mem. Entonces qué curioso, es la mem la que se le pone extra, que es la letra de Mashiach. O sea, Mashiach en el madero forma el hueso. Mashiach en el madero hace el cuerno, al cuerno de Israel, no el cuerno pequeño de Daniel, el cuerno de hierro de Miqueas. Mashiach en el madero hace los huesos, por eso la escritura dice que la Torah es medicina para los huesos. Y Yahushua es el cumplimiento de la misma. Mashiach en el madero es la medicina. Así es, Dayan. Dice aquí, hay una versión que dice empalado en vez de crucificado. Sí, eso es para no utilizar el término cruz por la idolatría de la cruz. Empalado, quienes consideran que fue como en una estaca. Y por el hecho de que en la escritura en hebreo se usaría madero, entonces utilizan como raíz palo en vez de la forma cruzada, porque el punto principal es madera. Dice 17, lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo. Salve, rey de los Yahudim. Le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para sacrificarlo. Vean qué sorprendente, cómo el espíritu de Satanás se metió en estos hombres como para decir, espérese, antes de sacarlo, llevémoslo aquí en privado para burlarnos de él. Cambiémosle la ropa, peguémosle, burlémonos, después lo sacamos como que hicimos todo legal. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, también particular porque es como Ismael que se burlaba de Yitzhak, ¿recuerdan? Aquí querían burlarse de Yahushua. Yitzhak fue entregado por el padre, pero Yahweh le dio a Abraham su padre un carnero para que lo sacrificara en vez de Yitzhak, y dio el cordero. Sí, en este caso son romanos, por ende conectados con Esaú, similar, Esaú burlándose de Jacob. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para sacrificarlo. Obligaron a uno que pasaba, Shimón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara el madero. Aquí ponen uno que pasaba, Shimón de Sirene. Sin duda Alejandro y Rufo, los hijos de Shimón, fueron más tarde conocidos en la comunidad creyente. Por eso se mencionan así.
En Mateo 27:32 se repite este evento. Al salir hallaron a un hombre de Cirene, ciudad helenística o de cultura griega, en la costa norte de África. Esto es particular por varias razones. Una, que recuerdan cuando vimos hace poco cómo cuando agarraron a Mashiach trataron de agarrar a otro, pero este se escapó. Y vimos cómo ese se conecta con el primero y el último. Si vemos a Mashiach como el último, entonces ese era Eliyahu. ¿Ok? Pero si vemos a Mashiach como el primero, entonces era el último. El hombre que corrió desnudo. Ya eso lo vimos, entonces no voy a entrar en eso muy profundo, muy bueno. Entonces, si vemos a Yahushua como el último, el hombre que iba con una sábana sería Eliyahu. Ahora están llevando a Mashiach al madero. Sucede exactamente lo mismo. Si Yahushua representa al primero en el contexto, este hombre que lo ayuda con el madero es el último. Porque eso significa que el madero era algo que tenía que ser llevado por dos. Primero vino el primero Yahushua, valga la redundancia, y cumplió su parte. Ahora viene el último y ayuda a terminar de cumplir el sacrificio, al morir él también. ¿Está claro? Por eso alguien lo ayuda a llevar el madero hasta el final. Primero y último. Shimón significa el que escucha, el escuchado. Entonces el que escucha la revelación del Padre, del nombre del Hijo, y a través de Yahushua es escuchado por el Padre para cumplir la misión. El que va a ser escuchado porque es la voz. En el caso del nombre Rufo, significa rojo. Ya lo hemos visto en otros momentos. Curiosamente el último viene vestido de Rufo. Viene vestido de rojo, como lo vemos en Isaías 63. Entonces es particular que aquí diga Shimón, de Cirene, hijo de Alejandro y de Rufo. Alejandro significa el que defiende al hombre, defensor de la humanidad. El otro era, sí, Cirene, que en esta me ponen acá la supremacía del freno, como refiriéndose al freno de caballo, como el último que viene venciendo y para vencer en un caballo blanco, a ponerle freno al enemigo y a pisar el lagar de la ira, a través del cual va a quedar Rufo, rojo, y ese vino, esa sangre que va a salir del lagar va a llegar hasta los frenos de los caballos, hasta Cirene. ¿Sí me explico? La conexión de estos nombres con el último. Es escuchado por Yahweh y escuchado por las ovejas, porque es el buen pastor, por ende se conecta con Shimón. De Cirene viene sobre un caballo para hacer la supremacía del freno de caballo. A defender a la humanidad, vestido de rojo, por los cuatro ángulos de la tierra, revelar el nombre de Yahweh que tiene 4 letras, siendo escuchado porque es la voz de Yahweh, el buen pastor, Shimón. Cirene en un caballo blanco, a ponerle freno al enemigo, la supremacía, venciendo y para vencer. Vestido, el primer hijo que dijo fue Alejandro, ¿verdad? Para defender a la humanidad, vestido de rojo. Los 4 nombres se conectan con el último, llevando el camino del madero. ¿Cómo es que le llaman a eso los católicos? El Via Crucis, sí, el Via Crucis. Entonces, separando el Via Crucis, la vía de la cruz por donde llevaron el madero, en 2, el primero y el último. Y repito, si volvemos a lo mismo de que Yahushua representa al último, entonces Cirene sería Eliyahu, Shimón de Cirene. Desde aquí, al salir hallaron a un hombre, eso es en Mateo, de Cirene, que se llamaba Shimón. A este obligaron a que llevara el madero. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que se dice ese habría sido el cráneo de Goliat, que lo tenían ahí enterrado, y por eso le llamaban así, porque ahí estaba el cráneo. Como he dicho, considero sin duda que era un cráneo de un gigante, no solo un lugar que parecía un cráneo como la mayoría de gente dice. Y hay una teoría de que era el cráneo de Goliat, que se las mencioné hace poco y por eso la voy a seguir repitiendo, ¿verdad? Es una gran posibilidad. Que significa el lugar de la calavera o lugar del cráneo. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Todavía no tocaba, era hasta que estuviera en el madero. Entonces, volviendo a Marcos, obligaron a uno que pasaba, Shimón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que lo llevara al madero. Perdón, a que le llevara el madero. Vean qué particular, Yahushua dice, coge tu madero y sígueme. Coge tu madero y sígueme. En este caso, los romanos le están diciendo a Shimón, coja el madero de Mashiach y sígalo. O sea, el mismo madero, el del primero y el último.
el madero que tiene que agarrar el último es el del primero, porque da testimonio de él. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, lugar de la calavera. Curiosamente, arriba de la Sefirá Keter hay unos niveles más elevados, entre esos Adán Kadmon, que es el hombre original, que sería Yahushua antes de haber encarnado, y se habla de un nivel llamado Gólgota, como uno de los niveles más elevados. Entonces, qué sorprendente, y eso porque Gólgota es cráneo, y obviamente es la parte más elevada del cuerpo. Entonces, Adán Kadmon como el hombre, Gólgota como la parte más elevada. Qué particular que el hijo de hombre fue colgado en Gólgota, para representar que se convertiría en la cabeza de la congregación. Y de ahí lo que les he mencionado de cómo en la Cábala hay mucha información que revela que Yahushua es el Mesías, pero al ellos rechazarlo lo terminan utilizando para ir a hacer otro montón de cosas que se mezclan con los libros de brujería que hizo Salomón. Obviamente no es a eso a lo que hago aquí referencia nunca en la vida cuando hablo de algo relacionado con lo que se llama Cábala. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le dieron a beber, también vean cómo se llamaba Gólgota con una palabra hebrea. No se llamaba con una palabra latín o griega. Gólgota. Y por eso hay que poner este paréntesis aquí, que significa tal. Cuando lo tradujeron al griego, me refiero, tuvieron que poner ahí que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra. Vino mezclado con mirra. Vean que acabamos de ver ahora que era vinagre. ¿Por qué? Porque el vino, cuando se echa a perder, se hace agrio y se vuelve vinagre, vino agrio. Al final es vino. Entonces, qué curioso, Yahushua, la última vez que se oyó que estaba tomando vino fue la noche anterior a este momento, que estaba con los discípulos, y él levantó la tercera copa, que es la de redención, y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. A mí no me extrañaría, por supuesto, que él haya tomado la cuarta copa con ellos, pero que no haya quedado escrito. ¿Para qué? Para que ahora que va a estar en el madero, cuando le dan vinagre, se cumpla la cuarta copa, y por ende eso representa que la cena de Pesaj concluyó con Yahushua en el madero. Recuerden que la mirra representa sufrimiento. A Yahushua, cuando nació, le llevaron los sabios tres regalos: oro, que representa el reino que él venía a ofrecer, a entregar, a establecer, como Yaquín, él establecerá; incienso, que representa la intercesión que él iba a hacer como nuestro intermediario, el intercesor ante el Padre. Oraríamos en nombre de Yahushua. Incienso es la oración y las obras de los justos. Y mirra, que representaba el sufrimiento por el cual iba a pasar. Aquí le estaban dando mirra porque ya había llegado el momento de su sufrimiento. Y se dice que esto que le daban era para calmar un poco el dolor, y él tenía que sufrir por nuestros pecados, porque a través del sufrimiento aprendió obediencia y por ende lo rechaza. Además del sufrimiento, porque no se podía tomar la copa antes de estar arriba en el madero, antes de morir. Por eso dice aquí, le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Ahí no lo aceptó, porque no era el momento, todavía no estaba a punto de morir. Cuando lo crucificaron, cuando lo sacrificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Entonces, vemos en otra parte que habían partes de sus vestidos que se podían repartir. Se repartieron sus vestidos, pero hubo uno que era un manto de solo un tejido. Entonces dijeron: este vale mucho, no lo podemos cortar, solo uno. Entonces tiraron suertes para ver a quién le quedaba. Y eso fue profético, eso David lo había profetizado en el libro de los Salmos. Aquí dice en Salmo 22, lo que mencioné ahora, entonces voy a leer desde el 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bashán me han cercado, como los espíritus de los Refaim poseyendo a los romanos, para terminar colgando y tratando así a Mashiach. Esos serían los toros de Bashán, los ángeles caídos y los espíritus malignos, influenciando a la humanidad para matar a Mashiach. Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente, como león que anda viendo a ver a quién devorar, Satanás, Samael. He sido derramado como el agua, de él salió agua y sangre, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado, incrédulos, sodomitas.
los romanos y también algunos de los Yahudim rebeldes. Me ha cercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies. En realidad aquí dice horadaron, hicieron hueco en mis manos y mis pies. Fue que después los judíos lo hicieron, desgarraron, para que no sonara tan obvio de que fue clavado. Hicieron huecos, vean qué sorprendente, Salmo 22, David, siglos antes de que viniese Mashiach, hicieron huecos en mis manos y mis pies. Y eso nunca le pasó a David. Entonces está refiriéndose a alguien más. ¿A quién? Al Mesías. Hicieron huecos en mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, puesto que estaba colgado. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, como lo vemos acá. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Cuando matan a los dos testigos, dice la escritura que se dan regalos los unos a los otros. Aquí estos se dieron regalos, los que lo colgaron, los unos a los otros, porque se repartieron lo que era de Yahushua. Muy posiblemente va a suceder lo mismo con el testigo como Moshe. Dice el verso 10 del 11 de Apocalipsis: los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Era la hora tercera cuando lo sacrificaron, cuando lo pusieron en el madero. La hora tercera, ¿verdad? Tal vez mucha gente oye eso y dice, las 3 de la tarde, ¿verdad? Pero la hora tercera es la tercera hora a partir del inicio del día. El día empieza en lo que hoy en día se conoce como las 6 a.m. Entonces las 6 a.m. en realidad es la hora 0. Las 7 es la hora la primera hora. Las 8 es la segunda hora. Las 9 es la tercera hora. A las 9 lo colgaron. 9 de la mañana. Era la hora tercera cuando lo sacrificaron. El título escrito que señalaba la causa de su condena era Yahushua Hanatzri ben Melech HaYahudim. Así aparece en otras buenas nuevas completo. Recuerden que Marcos solo dice, va directo al punto. Marcos no entra a fondo en los detalles, porque está escrito para esclavos y a los esclavos no se les da detalles. Aquí ponen, y se conecta de hecho con lo de Yom Kippur que mencioné, al último lo matan en Yom Kippur. Aquí cuando dijeron el día de la fiesta le soltaron un preso, no dice cuál fiesta, entonces se conecta con Yom Kippur, porque en Yom Kippur se dejaba salir un macho cabrío al desierto. El título escrito que señalaba la causa de su condena era el rey de los Yahudim, solo la segunda mitad, Melech HaYahudim, el rey de los Yahudim. Y qué sorprendente, porque esa segunda mitad hace la palabra we, la segunda parte de Yahweh, como Ya el primero, We el último. Por eso es que David, como el último, llama a Yahweh muchas veces Ya, porque representa al último llamando a Yahweh a través del primero, Yahushua. Entonces qué curioso que ahí solo aparecen las últimas dos palabras, de las cuales se sacarían las últimas dos letras del nombre Yahweh, que representan la segunda manifestación, que viene como rey y muere en Yom Kippur, como se dio a entender en el 6º verso de este capítulo. Era la hora tercera cuando lo sacrificaron. El título escrito que señalaba la causa de su condena era el rey de los Yahudim. Sorprendente, porque en ese lo que se escribía era por qué lo estaban matando. Por ladrón, asesino, rey de los Yahudim. Vean qué sorprendente. Ese fue su crimen, ser el rey de los Yahudim. Este mundo no lo recibió. A los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron. Como él creó el mundo, no es del mundo. Por ende el mundo no lo reconoció cuando éste se manifestó en él. ¿Sí me explico? El mundo solo reconoce a los que son del mundo. Pero aquel que hizo el mundo está fuera del mundo. Cuando entró al mundo, el mundo no lo reconoció, porque era como una anomalía. ¿Me explico? Entonces, como cuando entra algo al cuerpo que no es del cuerpo, el sistema inmune hace todo lo posible para expulsarlo del cuerpo. Entró Yahushua, que no es del mundo, el mundo hizo todo para sacarlo, usando a los sacerdotes y romanos. Ese fue su crimen, ser el rey de los Yahudim. Dice, sacrificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda.
Así se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los pecadores. Dice aquí un comentario, este verso no aparece en diversos mensajes, como Lucas 22:37. Os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. O sea, Yahushua dijo eso, y Marcos aquí lo confirma, que es lo que aparece en Isaías 53:12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí se cumplió eso. Aquí ponen en Lucas 32 del 23. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, de la calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Yahushua decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, etcétera, etcétera. Entonces vean aquí el orden de los eventos. Llevaban con él a dos malhechores. Cuando colgaron a Mashiach, colgaron a dos a cada lado. Y se repartieron la ropa. En Marcos vean cómo lo explica. Crucificaron también con él a dos ladrones. Uno a su derecha y el otro a la izquierda. Así se cumplió la escritura que dice. Pero vean que lo dice después de que se repartieron las ropas. El orden está un poco diferente. Y malhechores es muy general, ladrones es específico. Voy un momento a Juan, a ver ahí si lo menciona, como lo menciona. 19 de Yahuhanán 24. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Era la ropa esa que tiraron suertes para repartirse o para entregarla. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. Estaba junto al madero de Yahushua su madre y la hermana de su madre, Miriam de Magdala, y continúa. Que eso es particular también, y a Yahuhanán no se mencionan los que estaban a los lados. Eso es interesante porque eso indicaría que cuando maten a los dos testigos, solo van a matar a los dos testigos. No va a haber nadie más con ellos muriendo. A diferencia de que con Yahushua murieron al menos dos más. Y digo al menos porque se podría ver como que Marcos simplemente lo contó un poquitito diferente. Usó el término ladrones para especificar cuál eran los actos malos de los malhechores y simplemente escribió acerca de que estaban a su lado después de haber contado lo de la ropa. Entonces al revés de Lucas. Pero voy a ir a Mateo para ya cerrar y después explicar finalmente. Dice Mateo 27, leo el 36. Y sentados los custodiaban allí, pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este Yahushua, el rey de los Yahudim. Entonces sacrificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza. Vean cómo Mateo, igual que Marco, pone ladrones. Igual que Marco pone ladrones, Mateo, e igual que Marco lo pone inmediatamente después de la causa de su sacrificio. Estamos. Que viene después de cuando repartieron la ropa. Sí, lo de la ropa también aparece antes. Entonces, de eso, hay quienes interpretan que cuando llevaban a Yahushua a sacrificarlo y le dieron el madero a Simón de Cirenes porque ya no se lo aguantaba, ya no podía, lo golpeado que estaba, entonces le dieron a Simón de Cirene, pero ahí con ellos irían dos malhechores que cuando colgaron a Mashiach los habrían puesto a cada lado. Pero por el hecho de que Marcos y Mateo mencionan ladrones y los mencionan después, se considera la posibilidad de que después de haber colgado a Yahushua con los dos malhechores, hubiesen traído a dos ladrones y los hubiesen colgado igual a derecha e izquierda. Eso haría 5 maderos. Y eso sería la razón por la que en una dice malhechores y en otra ladrones, como si fueran crímenes diferentes. ¿Sí me explico? Serían crímenes diferentes y tiempos diferentes. Primero los dos ladrones, después los dos malhechores. Y recuerdan que en unas buenas nuevas, los dos insultaban a Yahushua, a los dos que pusieron al lado. Pero en otras buenas nuevas, uno lo insulta y el otro cree en él. Y Yahushua le dice, en la tarde estarás conmigo en el paraíso. Entonces, de ahí tenemos dos que insultan, más uno acá y uno que no insulta.
4. 3 insultando, 1 que acepta. Como los muchos, 3, y los pocos, 1. ¿Estamos claros? Entonces se cree que Yahushua sería en el centro de 5 maderos, 5 cruces. La cruz es la letra Tav. La letra Tav tiene valor numérico 400. 400 por 5, 2000. Como dando a entender de la primera a la segunda venida, 2000 años. Desde ese momento quedarían 2000 años hasta el final. Porque curiosamente la letra Tav representa el final, porque es la última letra del Aleph Bet. Entonces, como diciendo que desde el sacrificio de Mashiach hasta el final, Tav, habrían 5 Tavs, 2000 años. ¿Sí me explico? Y recuerdan cuando Yahushua Josué colgó a 5 hombres de maderos. Podría ser una alusión a esos 5 maderos que habían cuando mataron a Mashiach. Entonces, eso haría la solución de por qué Marcos y Mateo los mencionan en un momento y Lucas los menciona en otro. ¿Por qué Mateo y Marcos mencionan ladrones, pero Lucas menciona malhechores? ¿Y por qué en unas buenas nuevas los dos hablan mal y en otras buenas nuevas uno habla mal y el otro positivo? Ahora, si fueron nada más 2, eso indicaría que primero empezó a hablar mal y al rato se arrepintió y le dijo, bueno, la verdad que perdóneme, yo creo que usted sí es. Pero eso está un poco extraño, ¿verdad? Porque eso querría decir que ese hombre que lo aceptó ya había escuchado de Yahushua, ya sabía que él existía y todo, y cuando lo vio ahí dijo, pero ¿qué está haciendo aquí este hombre si él es justo y nosotros no? Como le dijo al hombre, nosotros hemos hecho algo y por eso estamos acá, pero él es inocente. En Josué 10:26, vean qué curioso también que ese es el capítulo donde Yahushua Josué detuvo el sol y la luna, un día como ninguno. Cuando sacrificaron a Yahushua fue un día como ninguno. Y cuando estaba en el madero al mediodía, se oscureció el sol por 3 horas, un día como ninguno. Como si se hubiera detenido el tiempo. Y hay varias formas en las que explico ese evento en otros estudios. Pero bueno, como dije, el verso 26 del 10 dice, después de esto Yahushua los hirió, Yahushua Josué, ¿verdad? Los hirió, los mató y los hizo colgar en 5 maderos. Allí quedaron colgados hasta caer la noche. Cuando el sol se iba a poner, mandó Yahushua que los descolgaran de los maderos y los echaran a la cueva donde se habían escondido. ¿Verdad? Lo mismo sucedió. Habrían sido 5 maderos. Cuando llegó la noche los tenían que soltar antes porque venía la fiesta, de hecho, para los judíos, también para los hebreos. Y los pusieron en una tumba. A Yahushua, en este caso, la tumba de Yosef de Arimatea. Dice aquí Daniel, si el título de Yahushua, bueno, es Hanotzri, pero bueno, similar, sí. Bejamelech Hayahudim es Yahweh, y ese título se parte en 2, Yahushua Nazareno y Bemelech, el último, el rey. Ahí están matando a los 3. Buen punto. Sí, está representando que están matando a todos. Que es similar a cuando Abraham llevó a sacrificar a su hijo Yitzhak. En cierta forma, imagínense lo que es para un padre entregar a su hijo. O sea, y un padre que ama, ¿verdad? No esos que no son padres. Para un padre es más doloroso ver a su hijo morir que si le tocara a él morir. Entonces, Abraham entregando a su hijo es como diciendo, me entregaría yo antes que usted, pero me pidieron a usted. Yitzhak está dispuesto a morir como el hijo Yahushua. Y dentro de Yitzhak estaba Jacob aún, porque no había nacido. Entonces, al sacrificar a Yitzhak era como si estuviese muriendo Abraham, Yitzhak y Jacob. Igual como Yahweh envió a su hijo Yahushua para morir, como Yitzhak, pero dentro de él estaba el último. Porque recuerden que dice Daniel 9 que vendría después de 69 semanas del decreto de construir el templo que mandaría Ciro, Darío y Artajerjes 2 veces. Después de esos 4 decretos, el último, 483 años después, aparecería Mashiach Nagid y sería cortado Mashiach, o sea, quedaría Nagid, como si cortaran la parte de Ya y queda We, la segunda manifestación. Entonces también se puede ver así. Lucas 23:43. Entonces Yahushua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los Yahudim. Por si algo aquí el orden de los idiomas se reacomoda, que podría ser una muestra de que Lucas cuenta las cosas en otro orden. Pero después dice, uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaban. Vean qué curioso. Lucas se refiere a ellos como malhechores. Yahuanán no los menciona. Y Mateo y Marcos habla de ladrones. Entonces, en ese caso eso indicaría que los ladrones
no aceptaron a Mashiach. Ninguno de los dos, como Azazel y Lucifer. Y uno de los dos malhechores no aceptó, como Samael. Pero otro malhechor sí aceptó, o sea, se convirtió, como el último, el hijo pródigo, que es el tizón sacado del fuego. Estaba para irse al fuego, pero Yahweh lo saca para que se convierta en la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, como lo vemos con Yahushua el sucesor, Yahushua el sacerdote en el tiempo de Zacarías, a quien Yahweh dice: este es un tizón sacado del fuego, quítale las ropas sucias y póngale ropas nuevas, representando el último que viene, cae en error como el hijo pródigo, pero Yahweh lo purifica como este hombre. Entonces se podría ver Yahushua con 4 alrededor: el malhechor que se arrepintió, el hijo pródigo, los otros 3, los 3 satanes, un malhechor, Samael, el mal mismo, y los 2 ladrones, los que se quieren robar la estima de Mashiach, Lucifer y Azazel. Entonces decía: si tú eres Mashiach, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso le decía a uno de los malhechores, que sería como el mismo Samael, que qué curioso, porque Samael sería el que está en la carne, ¿verdad? Samael es la inclinación al mal. Entonces, de fijo es la carne de Yahushua, se lo estaba, bueno, no la carne de Yahushua, porque Yahushua no tenía carne, no tenía pecado en la carne. Pero se acuerdan, por eso Satanás tuvo que venir a tentarlo de afuera. Aquí está sucediendo lo mismo. Este hombre está funcionando como Samael, sacrificado al lado, diciéndole: pero si usted es el Mesías, suéltese. Que no sería de extrañarse que Yahushua, siendo el Mesías, diga: pero yo tengo el poder, Yahweh me ha dado el poder para hacer lo que yo quiera. Y el enemigo diciéndole: suéltese, 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 arruine todo el plan. ¿Sí me explico? Entonces es como confirmando que Samael es representado por el malhechor negativo. El malhechor positivo, el que se convierte, representaría al contrario, el último. Y si Samael es el primero en haber sido formado entre los ángeles, el último, que es Micael, sería el contraste, el que vino a iniciar el tiempo. Por eso es Cronos, el dios del tiempo, y el último es el que viene a terminarlo, cerrar con el tiempo, cerrar con la historia humana, como esos 2 malhechores. Uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo: si tú eres Mashiach, sálvate a ti mismo y a nosotros. Le dice: si tú eres Mashiach, sálvate a ti mismo y a nosotros. El punto de él no era: sálvate a ti mismo, tal vez seas Mashiach. No, el punto de él era: si usted es, sálveme, sálveme. Pero con duda: si usted es, yo no sé, yo no creo, pero si usted es, sálvese y me salva de una vez. El otro dice: ¿qué le pasa? ¿Cómo le habla así usted, irrespetuoso, si él no tiene pecado? Exacto, nosotros no lo merecemos, no él. Entonces dice: respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Elohim. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos, los que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dijo a Yahushua: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ven qué diferencia? Un malhechor dice creer con tal de ser salvado él, pero es un malhechor, es un impío. Hasta el otro malhechor lo reconoce. El otro malhechor no le dice: si tú eres, no, lo da por un hecho, él es. No le da vergüenza hablarle así a Elohim en la carne, no le da vergüenza decirle eso. Y hasta se podría decir que entiende el plan, tiene que morir. Por eso hasta le dice: acuérdate de mí en tu reino. Cuando ya estés exaltado, acuérdese por favor de mí. No le dice: sálvese, sálvese. ¿Sí me explico? El contraste. Se podría decir que están diciendo lo mismo, pero no, son motivaciones completamente diferentes. Una es completamente egoísta, la otra está reconociendo el honor de Yahweh y su lugar, que él merecía estar ahí. ¿Sí me explico? Él decía: yo merezco estar aquí, ¿por qué le voy a decir que me baje? Él me baja si quiere, pero prefiero que se acuerde de mí en el reino a que se acuerde de mí en esta cochinada de mundo. ¿Sí me explico? Entonces, poderosísimo. Los 2 malhechores, el negativo como Samael, que trata de engañar a través de la carne, haciéndose pasar por bueno: si tú eres, sálvate y me salvas. Como cuando Pedro le dijo a Yahushua: no, que nunca te pase eso. Y Yahushua le dice: apártate de mí, Satán, porque usted tiene los ojos puestos en las cosas de los hombres. El pensamiento del pobrecito, ¿verdad? La carne, ay, el dolor, sin entender lo que vendría a través de ese dolor: salvación, eternidad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yahushua le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué sorprendente, hoy mismo. No te vas a tener que esperar, hoy mismo, los 2 vamos juntos. No así el otro, de fijo va a estar en el fuego.
hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso muestra que el paraíso está debajo de la tierra y el cielo arriba, obviamente. Es otro lugar. Porque Yahushua dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque las almas de ambos irían al Seol. No ir al infierno por los pecados. Exacto, no iría al infierno, iría al paraíso en el Seol. Pero después de que Yahushua asciende 3 días después, de hecho 3 días y medio, sube a los cielos, que ya es otro lugar. Entonces eso muestra que el cielo y el paraíso son dos lugares diferentes. Un buen punto. Y también revela que el día empieza en la mañana. Porque a él lo descuelgan porque ya viene la tarde. Si la tarde empieza otro día, Yahushua hubiese dicho, mañana vamos a estar en el templo. En el paraíso. Porque murieron en el cambio del día a la tarde, o del día a la noche, más bien. Que es esa tarde de las 6 p.m. El buen ladrón Dimas es curioso porque Demut es semejanza. Como Yahweh hizo al hombre a su imagen y semejanza. Yahushua le dijo a Filipo ser la imagen de Yahweh. El último, por ende, la semejanza. Entonces, qué particular. El buen ladrón, un nombre que se parece a semejanza en hebreo. Su semejante. Como Dídimo, que era el apodo de Tomás, que significa gemelo. El semejante. Entonces, como representando, incluso con el nombre, al último. Dice aquí Janet, el malhechor bueno se puede conectar con Yosef, hijo de Jacob, cuando le dijo al copero del faraón que se acuerde de él cuando éste salga. ¡Ay, buenísimo, Janet! Como dije, el malhechor que se arrepiente, lo había dicho con Simón, que Simón se conectaba con el hombre que estaba cubierto por una sábana. Ambos representan al último junto a Mashiach. Cuando lo atrapan, cuando lleva al madero. Ahora, colgados en el madero, esa representación que tomó ahí el hombre con una sábana y que tomó Simón de Cirene, ahora la toma el malhechor que se arrepiente. Como habíamos visto, el hecho de que trataron de agarrar a Yosef y él salió corriendo y la ropa quedó en las manos de la esposa de Potifar y con esa ropa lo acusó, representando que el último es descendiente de Yosef y una mujer, una iglesia lo va a hacer que lo agarren y lo maten. Después está este hombre que le dice a Yahushua algo muy similar a lo que le dijo Yosef cuando estaba en la cárcel al copero: acuérdate de mí cuando salgas. Yahushua es el vino. Él vino a dar el vino, la sangre de vida eterna, su sangre para la vida eterna. Ese es el vino, como el copero. Aquí el malhechor que se arrepiente diciéndole a Yahushua el vino: por favor acuérdese de mí cuando esté en su reino. Así como Yosef le dijo al copero: acuérdese de mí cuando ya salga al reino. Y qué sorprendente, porque como Yosef, en el judaísmo se enseña que como Yosef le dijo esto a este copero, en vez de solo hablarlo con Yahweh, Yahweh hizo que se quedara 2 años más en la cárcel. Ahí Yahushua, el panadero y el copero, como si fuera Yahushua y los 2 malhechores. Yosef le dice al copero que se acuerde de él, tiene que pasar 2 años más para después salir Yosef a convertirse en el rey del mundo. Lo cual representa que a partir de la muerte de Yahushua como el copero, me refiero el del vino, por si algo que murió en ese momento fue el panadero y se conecta con Yahushua en el sentido de que él es el pan de vida, pero a partir de su muerte sacrificado, al ser colgado, por ejemplo el panadero, habrían 2 milenios, como los 2 años que Yosef estuvo en la cárcel extra, 2 milenios para que viniese el descendiente de Yosef a convertirse en rey. Entonces confirma y se conecta a montones. Muy buen punto, hermanos. Entonces, el otro malhechor, el malhechor que se arrepiente, similar a Shimón de Cirene, similar al hombre desnudo con una sábana. Los 3 representan al último, porque es un hijo pródigo que se arrepiente con el malhechor. Y se conecta que le dijo a Yosef: acuérdate de mí en el reino. Simón de Cirene, porque él es la voz escuchado que viene sobre un caballo a pisar el lagar de la ira, se va a hacer rojo como Rufo, defender al hombre como Alejandro, y la sangre de la gente de los muchos va a subir hasta los frenos de los caballos, Cirene. Y el hombre con la sábana que sale corriendo cuando le quitan la sábana, como Yosef que salió corriendo cuando la mujer de Potifar lo agarró de la ropa. Dice aquí Juan 3:13,
Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así es. Pero eso lo dijo Yahushua estando en la tierra, lo cual deja claro que el Hijo del Hombre es el último, que estaba en el cielo mientras Yahushua estaba en la tierra. Y ahora que Yahushua está en el cielo, se manifiesta el último en la tierra, el Hijo del Hombre. Por eso Yahushua decía en tercera persona, cuando venga el Hijo del Hombre, será como los días de Noé. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en el mundo? La venida del Hijo del Hombre será como los días de Lot, etc. Ahí es cuando los cristianos dicen que se les hace un rollo cuando Yahushua dice, hoy mismo estaremos en el paraíso, al creer que el paraíso es en el cielo, y la escritura dice que hasta después. Exactamente, Harold.